Bueno, pues vamos a ver, grabo este vídeo para los que no habéis podido acudir a clase esta semana. Fundamentalmente lo que nos hemos dedicado es a ir repasando la Revolución Francesa, las distintas etapas de la Revolución Francesa, y finalizando con la de los jacobinos, pues hemos hablado un poco del directorio, ¿no? Si vosotros recordáis lo que supusieron los jacobinos, ¿no? Dijimos que esta constituyó la fase, digamos, más radical en cuanto a los cambios, en cuanto a las transformaciones que se produjeron en Francia durante la Revolución, ¿no? Fue la fase en la que de alguna manera a la burguesía se le escapó, al menos en parte, el control sobre la revolución. Pues estos jacobinos intentaban ganarse el apoyo, y se lo ganaron en buena medida, de los sectores más populares, de los campesinos y sobre todo de los sans-culottes de París, ¿no? De los trabajadores de París, que conocemos con el nombre de sans-culottes, de sin calzones. Bien, sabemos que en esa fase del jacobinismo, por ejemplo, se aprobó la Constitución de 1793, que ya constituía una constitución con un carácter democrático, o más o menos democrático, o en tanto abarcaba cuestiones como la aprobación del sufragio universal masculino, es decir, que pudieran votar todos los hombres con independencia de su nivel de riqueza. Sabemos también que durante ese periodo jacobino hubo algunos intentos de control gubernamental sobre la economía, de intervención pública sobre la economía, pues bien mediante repartos de tierra entre los campesinos o bien con la limitación de los precios de determinados productos básicos como el pan, ¿no? Sabemos también que durante ese periodo, durante el periodo jacobino, se impulsará la llamada política del terror, pues consistente en aplicar la pena de muerte contra otros grupos políticos como los girondinos o contra, digamos, los contrarrevolucionarios, ¿no? Política del terror que se justificará por parte de Robespierre y por parte de los jacobinos debido a la situación tan compleja que atravesaba Francia, esa Francia atacada, recordad, por una serie de potencias extranjeras, ¿no? Austria, Prusia, Inglaterra, la propia España, ¿no? Y que, en fin, también se veía recorrida por revueltas internas para intentar frenar un poco todo aquel peligro que amenazaba la revolución sin plantear esa política del terror. ¿Mm? Nosotros que hemos visto en clase, nosotros hemos visto durante esta semana el golpe de Estado de 1794, conocido como el golpe del Directorio. El Directorio se llamaba así porque se instituyó un gobierno de 5 miembros después de ese golpe, una especie de gobierno colectivo, sin una cabeza visible, que se llamará directorio, ¿vale? ¿Qué representa el golpe del directorio de 1794? Bueno, pues al menos en mi opinión, a mi juicio, ese golpe constituye la recuperación del control de la revolución por parte de la burguesía, ¿no? O de la alta burguesía. La recuperación del control de la revolución por parte de la burguesía no significa el fin de la revolución, ¿eh? Es decir, la destrucción del antiguo régimen que se ha producido desde 1789 en Francia seguirá en pie después de que el directorio tome el poder, después de que los jacobinos sean derrotados. No se restauran en Francia ni los privilegios estamentales, ni los derechos señoriales, ni por supuesto la monarquía, menos aún la monarquía absoluta, ni todos aquellos aspectos que constituían las bases del antiguo régimen. El antiguo régimen fue derrotado en 1789 y en 1794 con el directorio pues sigue siendo un sistema que ha desaparecido de Francia, ¿no? Pero sí implica desde luego ese golpe del directorio una revisión conservadora de la burguesía, perdón, de la revolución para ponerlo al servicio de los intereses de la burguesía, para que la burguesía amarre muy bien el proceso revolucionario, ¿vale? ¿En qué se va a reflejar, digamos, este cambio, en este cambio del directorio, esta recuperación del control del proceso revolucionario por parte de la burguesía? Vamos a citar, digamos, tres cuestiones. En primer lugar, se vuelve a imponer el sufragio censitario, es decir, el sufragio, el voto, en el que solo participaban los acomodados, los ricos, menos los que tenían ciertas propiedades, los que tenían cierta riqueza en las elecciones. Nosotros hemos leído un texto en clase, un texto bastante interesante, de Bussy Glass, miembro del directorio, bueno, en el que se ve clarísimamente cómo el tipo defiende un gobierno de propietarios, ¿vale? Defiende el gobierno de los propietarios. Defiende que solo los mejores pueden participar en política
y dice además que estos mejores coinciden, al menos en sus 9 décimas partes, con la burguesía, con los propietarios, y que por lo tanto lo más sensato, dice él, es excluir al pueblo, a los humildes, de la participación en política. ¿Vale? Entonces, digamos, primera medida que se toma, o primer rasgo del directorio con el que nos vamos a quedar, el sufragio censitario. ¿Qué supone también el directorio? La eliminación de todas las medidas económicas que llevan a cabo los jacobinos. Por ejemplo, ese control de los precios del pan, ese intento de control de precios o de control de salarios, desaparece también. Te cuenta que a la burguesía que le interesa poder manejar sus negocios pues con la máxima libertad posible, ¿no? La máxima libertad para el propietario, para el dueño del negocio, evidentemente, ¿no? Con los jacobinos las cosas no sucedieron exactamente así, hubo intentos de regulación de la economía, a fin de garantizar, como decía Robespierre, el derecho a la asistencia, y eso desaparece durante la época del directorio. Y el tercer rasgo con el que nos hemos detenido es que durante el directorio el terror cambia de forma, no desaparece, cambia de forma, incluso se intensifica, ¿por qué no hay que decirlo? ¿Por qué no decirlo? Digo, se intensifica el terror. Lo que pasa es que será ya un terror blanco. Terror blanco dirigido principalmente contra quiénes? Contra los antiguos jacobinos, contra las distintas expresiones de lo que pudiéramos llamar la izquierda radical francesa, contra los sans-culottes. Un ejemplo de ese terror blanco lo encontramos en la llamada Juventud Dorada de París, que eran jóvenes burgueses, ¿no? Y que iban, digamos, a los barrios populares o iban buscando a trabajadores y si sospechaban de alguna manera podían simpatizar con los jacobinos, pues les metían una paliza, ¿no? O les mataban. El inicio de ese terror fue la ejecución del propio Robespierre y de otros 70 y pico cuadros jacobinos en el mismo golpe de 1794, los mismos días del golpe del directorio. Durante el periodo del directorio, Francia siguió conociendo una situación de profunda inestabilidad. Hubo por un lado intentos de insurrección revolucionaria en la línea del jacobinismo o incluso más radicales todavía. Nosotros hemos hablado en clase del caso de la conspiración de los iguales de Babeuf. Fue un intento de insurrección fracasado, eso sí, se produjo en 1795, un año después de que alcanzara el directorio el poder, y que tenía como programa, bueno, pues la suerte de instauración de una sociedad sin clases sociales y sin propiedad privada en Francia. Iba mucho más allá de lo que representaron los jacobinos de Robespierre. Este golpe fue abortado, esta insurrección fue abortada, fueron detenidos sus principales dirigentes, entre ellos el máximo líder de la misma, Graco Babeuf, y fueron también condenados a muerte. Del mismo modo que había insurrecciones, levantamientos, digamos, a la izquierda del directorio, nos encontramos con otros levantamientos, con otras rebeliones a la derecha del directorio. Levantamientos de carácter, por tanto, contrarrevolucionario, favorables a volver a implantar el antiguo régimen en Francia. Este fue el caso de la insurrección de la Vendée, una región de Francia que tenía mucho arraigo de la religión católica, y fueron el propio clero el que instigó de alguna manera un levantamiento con participación popular, todo hay que decirlo, con participación incluso de campesinos, pero que tenía ya las banderas de la vuelta al viejo orden, al antiguo régimen, ¿no? A la ley vieja, a Dios, al rey, al antiguo régimen. Entonces, la época del directorio fue una época inestable, donde la conflictividad, donde la violencia política y social continuaba recorriendo Francia, ¿no? Hasta que llegamos a 1799. Y en 1799 un joven oficial francés, un joven general francés, conocido con el nombre de Napoleón Bonaparte, ¿no? Un hombre que desde luego ha pasado a la historia. 1799, digo, este joven Napoleón Bonaparte impulsará un golpe de Estado, dará un golpe militar. Un golpe militar que tiene como primer objetivo, y en buena medida lo consigue, calmar la situación en Francia. Poner fin a una época que ya venía durando mucho tiempo, que ya venía durando 10 años, desde 1789,
una época de inestabilidad, de conflictos, de insurrecciones violentas, de lucha armada, de guerra con el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Y Napoleón lo que quiere decir, lo que quiere poner fin es a esta situación, imponiendo, digamos, el orden, la estabilidad en Francia. ¿Vale? ¿Qué rasgos van a caracterizar el periodo de Napoleón de 1799 hasta 1814, 1815 podríamos decir, si contamos su breve vuelta al poder después de ser derrotado durante un periodo muy breve, de 100 días, es decir, un periodo de tiempo de unos 15 años, bastante más estable, bastante más duradero que el resto de etapas de la revolución que hemos conocido, ¿no? De la República Girondina, de la República Jacobina, etcétera, etcétera, que caracterizará, digo, el periodo de Napoleón. Nosotros hemos señalado 4 grandes rasgos, fundamentalmente. Nosotros hemos señalado, en primer lugar, que es un gobierno autoritario, en el que el propio Napoleón va a concentrar buena parte del poder político en sus manos. Algo que nos recuerda, en cierta medida, a ese fenómeno político del antiguo régimen que es el absolutismo. No podemos decir que Napoleón sea un monarca absoluto. Napoleón no va a mantener una parte de las instituciones surgidas durante la Revolución. Napoleón en ningún momento se va a presentar como una suerte de depositario de la voluntad de los dioses, como sucedía, digamos, con las monarquías absolutas del antiguo régimen. Pero sí comparte una cosa con el absolutismo. Comparte con el absolutismo que buena parte del poder político va a estar en sus manos. Va a ser un gobierno, por tanto, autoritario, profundamente autoritario. Nosotros hemos visto también que el golpe de Napoleón no puede ser entendido como el fin de la Revolución Francesa. El golpe de Napoleón profundiza en ese giro conservador que ya hemos visto durante el directorio, es cierto, pero sigue manteniendo en pie algunas de las conquistas de la Revolución Francesa. Incluso cabe decir que algunas conquistas de la Revolución Francesa, estaba mi madre, incluso cabe decir que algunas conquistas de la Revolución Francesa se consolidan precisamente durante el periodo de Napoleón. Él redactará él creará, realizará el llamado Código Civil Napoleónico, que era una recopilación de todas las leyes y todos los decretos aprobados durante la Revolución Francesa que tuvieran que ver con el fin de los privilegios y la igualdad ante la ley. Esto es, el Código Civil Napoleónico logra confirmar, logra consolidar el principio de igualdad ante la ley. No de igualdad social, porque a Francia de aquel momento siguen existiendo diferencias entre ricos y pobres que incluso se amplían durante el periodo napoleónico, pero sí la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, es decir, el fin de los privilegios que habían caracterizado a la nobleza, ¿no? Eso está en el Código Civil Napoleónico. Napoleón también dará garantías jurídicas a los campesinos que habían recibido tierra durante la Revolución. Por eso Napoleón va a ser una figura popular entre el campesinado francés. Leí hace poquito en un libro de Joseph Fontana que incluso a finales del siglo XIX, incluso quizás hasta principios del siglo XX, algunas familias campesinas francesas mantenían un retrato del general Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Bueno, pues porque había terminado de confirmar el acceso a la tierra logrado durante la Revolución, algo muy importante, desde luego, para esta familia. Pero pese a que Napoleón Bonaparte mantiene algunas conquistas de la Revolución, profundiza en ese giro conservador del que estamos hablando, que se inicia con el directorio. Esto se va a ver, por ejemplo, en el acercamiento con la Iglesia. Durante el periodo de gobierno de Napoleón, Francia firmará un concordato con el Vaticano, con la Santa Sede, que entre otras cosas implicaba esto que el Estado francés financiara a los sacerdotes, al clero, a la Iglesia, ¿no? Ahí evidentemente hay una moderación de las posturas revolucionarias que en algunos momentos se habían enfrentado, estoy pensando principalmente en la época jacobina, incluso con la propia religión cristiana, tanto que religión cristiana, ¿no? Napoleón intenta que los nobles que están emigrados, que se fueron de Francia durante los años de la Revolución, vuelvan al país.
Estamos viendo de nuevo una revolución que modera sus posturas, que no acaba con ellas, que el antiguo régimen no se reinstaura con Napoleón, pero que sí se modera en el alcance de las transformaciones revolucionarias. Y por último, la época de Napoleón, y supongo, entiendo yo que es lo más importante, va a estar caracterizada por la formación de un gran imperio, el Imperio Napoleónico, por la expansión territorial de Francia extraordinaria durante los años de gobierno de Napoleón. Vosotros sabéis que Francia construyó la mejor maquinaria de guerra europea, bueno, pues durante los años de la Revolución Francesa. Se instaura el principio del servicio militar, de la participación de todo ciudadano en la actividad militar, y eso, sin duda, dota de una gran fuerza al ejército francés. Bien, esta maquinaria de guerra durante la época de Napoleón se va a dirigir a la agresión hacia países extranjeros, a la conquista de otros estados, ¿no? Bien sea directamente o bien sea indirectamente, es decir, con estados satélites dependientes de Francia, durante la época de Napoleón, Francia controlará la mayor parte de Alemania, la que hoy en día es Alemania, en la llamada Confederación del Rin, Italia, España o Portugal o Egipto, por citar algunos territorios, ¿vale? ¿Cómo se comportará este imperio napoleónico? Pues pudiéramos decir que repartiendo a partes iguales opresión y libertad. Opresión y libertad. ¿Libertad en qué sentido? En que algunas de las conquistas de la Revolución Francesa se trasladan, se llevan a cabo en los países que integrarán ese imperio napoleónico. Es decir, el Código Civil del que hemos hablado, pues por ejemplo, se aplicará en los territorios de Alemania controlados por el ejército francés, ¿no? Es decir, el imperio napoleónico debilitará al antiguo régimen a escala europea, en tanto que en esos territorios donde se está conquistando, donde se está expandiendo, pues se aplican algunas de las medidas que caracterizaron a la Revolución Francesa. Ese imperio napoleónico implica libertad, pero implica también opresión. ¿Por qué? Bueno, el comportamiento de los soldados, de unos soldados extranjeros sobre una población nativa, pues siempre suele estar plagado de abusos. Pero es que además los territorios que quedaron bajo un control de Napoleón, pues se verán forzados a pagar grandes impuestos dirigidos hacia Francia o a ver cómo su comercio era puesto al servicio de los intereses franceses, ¿no? Por un lado se está aplicando algunas de las conquistas de la Revolución, pero por otro lado también se está oprimiendo de alguna manera aquellos pueblos conquistados por el imperio napoleónico, ¿vale? ¿Cómo fue derrotado el imperio de Napoleón? En primer lugar, hay que tener en cuenta el papel de una serie de países que lograron unirse y hacer frente en distintas coaliciones a la Francia de Napoleón y que estaban liderados por Inglaterra. Hay que tener en cuenta también el fracaso que supuso la campaña de Napoleón en Rusia, un país muy complejo para la guerra, pues entre otras cosas por las condiciones climáticas y por las extraordinarias dimensiones territoriales de este país, ¿no? Y hay que tener en cuenta también los movimientos de resistencia a Napoleón que surgieron entre las poblaciones locales. Estoy pensando especialmente en el caso de España, con la aparición por todo el territorio español de una guerra de guerrillas dirigida a vencer a los ocupantes franceses. La batalla de Waterloo, Napoleón será ya derrotado definitivamente, 1815, y de alguna manera desaparece buena parte de la obra de la revolución. El antiguo régimen queda reinstaurado. En Francia, de hecho, vuelven los Borbones, con la figura de Luis XVIII, al trono, digo. Sin embargo, no todo lo que hizo la revolución pudo ser eliminado. Europa ya tenía otro cariz, ya había cambiado, y no tardarían en volver a surgir nuevas oleadas revolucionarias, las estudiaremos con posterioridad, las revoluciones de 1830 y de 1848, que estas sí acabarán ya definitivamente con el antiguo régimen.